Estoy con Adelina Mazzaroni, que es docente acá de los profesorados, pero también sos referenta de ESI a nivel distrital. Estamos en la semana de la ESI, así que quise aprovechar para venir a charlar un poco sobre esta ley que ya tiene 20 años, pues se sancionó en el 2006, y que cuentes un poco, para el que quizá todavía, después de 20 años, todavía no sabe de qué se trata, qué es la educación sexual integral. Bueno, Mila, agradecerte la visita, como siempre, en esta semana que nos convoca a reflexionar sobre lo que es la ESI y sobre todo en este año tan particular en el cual la ley nacional cumple 20 años. Lo que estipula la ley a grandes rasgos es el derecho de todos los educandos a recibir educación sexual integral en todas las instituciones públicas y privadas de todas las provincias del país y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de todas las instituciones y de todos los niveles, es decir, que es algo que se establece desde el nivel inicial hasta el nivel superior, por supuesto con la gradualidad propia de todo proceso educativo, ¿no? Cuando ni bien salió la ley, había muchos que pensaban, no sé, que le van a enseñar sobre sexo a los chicos, y claramente ese no era el objetivo, o no por lo menos el único objetivo que puede tener la ley. Siempre cuando hablamos de ESI hablamos de 5 ejes. ¿Querés contarnos un poco de qué se tratan? Así también sacamos mitos, que yo digo 20 años hace que estamos con esto, pero todavía hay muchísimos mitos. Bueno, en principio pensar a la sexualidad en un sentido amplio. Entonces, sacarlo solamente del sexo y de pensar en las relaciones sexuales explícitamente. Y segundo, pensando en la gradualidad, pensar que justamente para cada nivel tenemos en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional también, determinados algunos núcleos de aprendizajes prioritarios, ¿no? Que eso ya está estipulado y que justamente lo que determina es lo que deben aprender esos estudiantes según su nivel de madurez, según el desarrollo y según los contenidos que son pertinentes para esa edad. Entonces, ¿qué quiero decir? Está estipulada la ley y no es que hay un libre albedrío en el cual cada docente va a elegir cuáles son los contenidos que va a usar con sus cursos, sino que eso está estipulado y que está atravesado por estos núcleos de aprendizaje prioritarios y por lo que establecen los diseños curriculares para cada nivel. Porque también lo que se espera es que la ESI transversalice con esos espacios curriculares que están determinados para cada año, ¿no? Entonces, pensarlo desde esos dos tópicos. Por un lado, pensando en la sexualidad en un sentido amplio, que refiere al ser humano de una manera integral y que es una dimensión insoslayable del ser humano, y por otro lado, pensar en esta gradualidad. Y si vos me decís, hay ESI en nivel inicial, seguramente a muchos se les encenderán las alarmas. Ahora, si yo te invito a vos a ver cuáles son los núcleos de aprendizaje para nivel inicial, vas a estar de acuerdo. Estoy casi segura y que gran parte de tu audiencia va a estar de acuerdo. ¿Por qué? Por ejemplo, un ejemplo sencillo que uno pueda ver en el aula. Núcleo número 1, aprendizaje de las partes del cuerpo, global. De las partes del cuerpo, de los órganos genitales, pero también del cuerpo en general, el reconocimiento de las partes externas, la noción de intimidad y de privacidad. Yo creo que nadie se opondría a eso, a poder diferenciar cuáles son las partes de la estructura corporal y saber cuáles son las partes íntimas que solo pueden ser tocadas por nosotros mismos, que no pueden sufrir intervenciones por parte de otros. Si yo te digo que un núcleo de nivel inicial es cómo gestionar los secretos, y los secretos que nos hacen sentir bien y nos hacen sentir mal, vinculados a la idea de privacidad, no creo que nadie se oponga a un abordaje de eso. Y después, ¿cómo se aborda? Con los recursos propios del nivel, con una canción de canticuénticos, con uno de los libros que tenemos en las bibliotecas de los jardines del distrito que llegaron con la colección de ESI, y que no solo está ese dispositivo en formato papel, sino que hay toda una guía con orientaciones didácticas. Y esto lo digo para pensar que es un proceso educativo anclado en una ley que tiene 20 años y que viene siendo trabajado. Entonces, lo que quiero transmitir es justamente por ahí salir de este prejuicio que a veces tenemos por desconocimiento, quizá. Sí, que en un momento era el famoso, bueno, con los chicos no hablemos de esto, pero justamente porque quizá no se comprendía, porque quizá que en el título estaba la palabra sexual y eso ya quizá nos distraía del contenido real, ¿no? De estos núcleos
que decís que están. También me parece muy importante en estos tiempos remarcar que estamos hablando de una ley, no es una sugerencia pedagógica, digamos, porque a veces se confunde o hay gente que dice, no, yo no quiero que a mi hijo le enseñen esto. Y hay que entender que esto está enmarcado en una ley nacional, y me decías también que la provincia tiene su propia ley de ESI que refuerza, me imagino, los contenidos para su territorio. Exacto. Nosotros a nivel legislativo tenemos estos dos grandes avales. Tenemos la ley nacional, que es del 2006, y la ley provincial, que si no me equivoco es de 2014 y 2015. Entonces, en ese sentido, el abordaje pedagógico de lo que es la educación sexual en las escuelas está totalmente legitimado, o sea, es legal. Más allá de eso, lo que nosotros tenemos que pensar es que ahí escuelas y docentes están cumpliendo una función primordial porque están justamente como garantes de un derecho. Si nuestro país lo que postula es que la educación sexual integral es un derecho de niños, niñas y adolescentes, los garantes y las garantes somos los docentes que estamos en las aulas. Entonces, eso me parece que también es primordial de alguna manera, para entender que ese abordaje es insoslayable. Y me olvidé la segunda parte de la pregunta, ¿por dónde iba? Porque te iba a decir otra cosa. Yo también me la olvidé. Bueno, no pasa. No, yo hablaba de esto de que es una ley, de que no es una sugerencia pedagógica y que a veces hay gente que dice, no, bueno, a mis hijos no quiero que les enseñen esto, iba por ahí. Sí, iba a eso también. Que si bien sabemos que la familia es el núcleo prioritario de socialización y la primera instancia de aprendizaje, nosotros tenemos 3 niveles educativos que son obligatorios. Y dentro de esos 3 niveles, el Estado asume la responsabilidad de la educación y la responsabilidad de garantizar ese derecho. Y en ese sentido, lo que nosotros pensamos es que hay ciertos abordajes, ciertos contenidos que solo pueden pasar por las escuelas. ¿Por qué? Porque no está garantizado que todas las familias estén en condiciones de proveerlos, de abordarlos, de ponerlos en juego. Entonces, la escuela no puede renunciar a eso. Sos referenta de ESI distrital. Yo no sabía que existía ese puesto y me imagino que hay otros que tampoco sabrán de qué se trata. ¿Querés contarnos cuál es la función, el rol que ocupás? Bueno, es un cargo que está enmarcado en lo que es la Dirección de Educación Sexual Integral, que funciona a nivel provincial. Está pensado para llegar bien a los territorios, con referentes a nivel regional y referentes a nivel distrital. En nuestro caso, yo estoy en este rol desde este año, así que es bastante reciente, y la función que tenemos, trabajando en articulación con las propuestas de la DESI y con lo que es la jefatura distrital, que es el organismo, digamos, que justamente organiza lo que es la educación a nivel distrital, lo que pensamos es que tiene que haber una llegada territorial más concreta a las aulas y hacer que justamente lo que se postula en la ley, lo que se postula en los núcleos de aprendizaje pueda ser más operativo en las escuelas. Entonces, en ese trabajo y en esa labor estamos intentando acercar recursos, haciendo asistencias técnicas con docentes, haciendo mesas de trabajo y teniendo esa disponibilidad para trabajar con los establecimientos educativos de los diferentes niveles y modalidades para que esta implementación justamente se haga efectiva y que llegue a las aulas. Adelina, siento que mitos hay muchísimos sobre la ESI, pero me interesaría saber más conquistas, ¿no? Lo que de verdad se consiguió a través de que exista esta ley. Bueno, nosotros no podemos pensarla a la Ley de Educación Sexual Integral aislada. En principio la tenemos que pensar en concordancia con otras leyes que fueron conquistadas en el mismo periodo histórico y que hacen justamente a la ampliación de derechos de sectores que podemos pensar de alguna manera subyugados en otros momentos históricos. Entonces la tenemos que pensar un poco en tándem con la Ley de Educación, que también es del mismo año, y también pensarla con lo que es el matrimonio igualitario, con lo que es la Ley de Identidad de Género, con lo que es el cupo trans, con lo que es el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo. En ese sentido, yo creo que la conquista de la ESI es primero poner en discusión un montón de temas que antes pensábamos que eran del ámbito privado. Y lo que nosotros reivindicamos es que lo personal es político en algún punto, o en muchos puntos. Entonces,
estos debates creo que eran debates que ya estaban en la sociedad y que de alguna manera, después de muchas pujas, porque no fue un consenso fácil de lograr, encontraron cauce en lo que es la ESI. Y en eso también es importante remarcar que nuestro país es pionero porque es uno de los pocos de Latinoamérica que lo tiene consagrado en una ley. Otros tienen algunos programas educativos o tienen algunos documentos o adscriben a ciertas cuestiones, a ciertas declaraciones, pero nosotros en Latinoamérica somos pioneros en tener una ley. Entonces esto me parece que es fundamental. Y pensar que todo el avance que se ha dado a partir de eso siempre ha sido en pos de la ampliación de derechos. Y esto me parece que es central, sobre todo en un marco en los que vemos algunos derechos amenazados. Yo creo que esto ha permitido ampliar derechos y mejorar las condiciones de vida de muchos grupos, y en ningún caso fue en detrimento de los derechos de otros. Entonces, ese me parece que también es un aspecto importante. Bien. Me decías que acá en el profesorado van a estar realizando durante esta semana distintas actividades. No sé si son abiertas a la comunidad, pero por lo menos para saber cuáles son esas actividades para conmemorar, celebrar y aprender sobre la ESI esta semana. Bueno, nosotros esta semana en todos los establecimientos educativos se están llevando adelante actividades. Hay una propuesta específica de la Dirección de Educación Sexual Integral para este año, puntualmente en el profesorado, porque nos encontramos acá, pensamos que en la formación docente esta semana no puede pasar desapercibida, y la apuesta que hacemos es a que haya actividades que sean abiertas a todos los profesorados. Entonces se armó una grilla que yo creo que está muy interesante, con actividades todos los días. Hoy ya tuvimos la primera actividad que acaba de terminar sobre los ejes de la ESI. Mañana tenemos un cine debate con la película Belém. El jueves tenemos una charla sobre identidad de género y escuela con un invitado que es Federico Ciberra. Y el viernes cerramos con un pañuelazo con la consigna ESI y memoria, porque este año justamente tenemos la coyuntura de los 20 años de la ESI y los 50 años del último golpe cívico-militar. Entonces se hace una actividad estética evocando justamente esta intersección, ¿no? Bien, eso acá como actividades del profesorado, y bueno, y en otras escuelas cada uno tendrá sus actividades, y son en general todas puertas para adentro, no son cosas abiertas a la comunidad, es más que la trabaja la comunidad educativa. Sí, bueno, en este caso yo te estoy comentando un poco de la ESI desde lo educativo, que es lo que tiene más que ver con mi rol. Después, por supuesto, que hay otros actores de la sociedad que estuvieron y están involucrados, por supuesto. En nuestro caso, nuestras actividades hicimos el desafío de que sean abiertas entre los profesorados, y quizás nuestra instancia más de compartir con la comunidad es la instancia de Feria del Libro o de otras cuestiones que son más abiertas. Igual lo tomo la posta para pensarlo, si puede ser abierta. Me parece importante que este año tenga invitados y que tenga por ahí algunas personas externas al profesorado como para abrir el juego, porque siempre tiene que estar la relación escuela-comunidad, porque estamos insertos en eso y también nos vamos retroalimentando, ¿no? Sí, y sobre todo lo pienso en los que quizás somos más grandes y no tuvimos en la escuela ESI, y a veces uno va quedando colgado también en conocimientos. Bueno, ¿cómo captamos? Bueno, los que tienen hijos, les llega a través de los hijos, pero los que no, quizá miran y están llenos de prejuicios, y por eso hicimos esta nota, para que conozcan un poco más. Adelina, muchas gracias. Bueno, agradecerles nuevamente estar acá y darle difusión esta semana, que creemos que es súper importante, sobre todo para esto, para derribar algunos prejuicios, para desnaturalizar y bueno, para invitarlos a acercarse a la ESI y a pensarla en clave de ampliación de derechos, que eso creo que es el punto más fuerte. Muchas gracias. A vos.